En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa que dieron los abogados del presidente Pedro Castillo, encabezado pues por el abogado Wilfredo Robles, donde mencionó que hoy la verdad que están atentando contra la libertad de Pedro Castillo. Hoy los abogados están denunciando que Pedro Castillo pues ha sido suspendido, le han suspendido las visitas familiares. Hoy la verdad que esta sanción no tiene sentido. No tiene sentido porque a Pedro Castillo le están culpando por publicar algunos mensajes, algunos Twitter, pero Pedro Castillo pues no tiene acceso a internet, él no tiene computadora, él no tiene nada, el pobre está aislado. O sea, de cualquier informe y de cualquier cosa que pueda salir, o sea, no pueden culparlo pues directamente a Pedro Castillo. La verdad que hoy se están vengando contra Pedro Castillo y la verdad que están desesperados. Como lo dicen bien claro sus abogados, hoy el gobierno, el Poder Judicial, el Congreso, están desesperados ante el pronunciamiento de los organismos internacionales de derechos humanos, quien está pidiendo y exigiendo al Perú a que pueda dejar libre a Pedro Castillo. Esto hoy es una represalia por parte del gobierno y el Congreso. Hoy el pueblo está exigiendo justicia, está exigiendo libertad del presidente Pedro Castillo. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa. Donde está presente el doctor Wilfredo. Ahí saben. Nick. Buenos días a todos, hermanos. Estamos aquí en una conferencia de prensa donde está presente el doctor Wilfredo Robles, que es el abogado principal del presidente Pedro Castillo, el doctor Anthony Laza, el doctor Mario Guzmán Alfaro, Walter Guaita y la doctora Aida Cuentas Herrera. Son doctores del equipo que maneja el compatriota Wilfredo Robles, que es el abogado principal. Estamos aquí, las preguntas específicas se van a basar de acuerdo al tema. El tema es suspensión de las visitas al presidente Pedro Castillo y la violencia que sufre dentro del penal, porque no hay acceso a las visitas ni de los familiares ni de los amigos, y tampoco permiten que ingrese el doctor Wilfredo Robles. Doctor Wilfredo Robles, usted. Muchas gracias. Muy buenos días, señores de la prensa nacional y también a los comunicadores populares alternativos que se encuentran presentes, a también a quienes se encuentran presentes también y son parte de la población que se encuentra en desobediencia civil desde el 7 de diciembre pasado contra el gobierno usurpador y contra quienes defenestraron ilegalmente de la presidencia al legítimo mandatario José Pedro Castillo Terrones. Efectivamente, como defensa técnica y parte del equipo legal del presidente Castillo que nos encontramos presentes, queremos en esta ocasión denunciar una medida arbitraria e ilegal que se ha adoptado contra el presidente Castillo. No contentos con mantenerlo en una prisión preventiva que carece de fundamentos jurídicos, ahora se agrega a esto una sanción que tampoco tiene fundamentación jurídica ni reglamentaria. Se le ha suspendido la visita por 15 días, las visitas familiares. Entonces, vemos y escondemos cómo esto es un hecho que no tiene relevancia para ser calificado como falta grave, mediana, ni siquiera leve. Además de eso, el Consejo Técnico Penitenciario del establecimiento penal de Barbadillo se ha extralimitado en sus funciones y pretende sancionar al presidente Pedro Castillo por hechos ocurridos fuera del ámbito físico de este penal.
O sea, una publicación en Twitter atípica para nosotros, pero realizada indiscutiblemente fuera, no sabemos a cuántos kilómetros del espacio físico donde mantienen encerrado al presidente Castillo. Es decir, lo estarían responsabilizando por una acción inofensiva para cualquier bien jurídico protegido, pero que además se realiza fuera del ámbito donde él se encuentra. Y por otro lado, tenemos el hecho de que si nosotros revisamos las actas de todo el procedimiento, hay algo recurrente, que se le exige al presidente que salga públicamente a deslindar. ¿Y deslindar con qué? Porque ¿qué contiene esa publicación en Twitter? Contiene saludos a los mandatarios que participaron en la cumbre oficial de jefes de Estado de la CELAC en Buenos Aires. Entonces lo que pretenden es coaccionarlo, amenazarlo, para deslindar con quienes se solidarizan con su situación. Entonces vemos a qué extremos está llegando el gobierno de facto, y esto tiene sus antecedentes, porque el trato, y no decimos tratamiento, porque el INPE en esta resolución habla de tratamiento penitenciario. Tratamiento penitenciario le corresponde al reo condenado, no al preso preventivo, sino al reo que cuenta con una sentencia firme, que puede ser consentida o ejecutoriada. Y en este caso Pedro Castillo tiene completamente a salvo la presunción de inocencia. Entonces lo que corresponde es un trato de inocente. ¿Y qué trato es el que vemos? Pedro Castillo, porque se dice que esta es una transgresión, una falta en el tema de las comunicaciones. Pedro Castillo, desde el día que ha sido detenido, le han impedido la comunicación telefónica hasta con sus más cercanos familiares, como son los hijos, la esposa, los padres. Sin embargo, el otro reo que se encuentra ahí condenado sí tiene acceso a llamadas telefónicas. No decimos que eso esté mal, porque como abogados, hombres de derecho, somos partidarios del trato humanitario y correcto a todo interno, sea este preventivo o sentenciado. Pero ¿por qué esa diferenciación? ¿Por qué esa discriminación? Es más, el otro reo cuenta con una ambulancia que ante cualquier malestar de inmediato es evacuado a centros de clínicas particulares muy prestigiadas. Qué bueno que tenga eso, pero Pedro Castillo, además de no contar con ninguna ambulancia, cuando se ha puesto muy mal por un tema de una infección intestinal, simplemente no han permitido por largos días, más de 10 días, atención especializada. Que le ha procurado la familia traer un gastroenterólogo, pretextando que no, el INPE le iba a traer el gastroenterólogo que nunca llegó. Entonces, vemos que es parte de una represalia contra el presidente Pedro Castillo, de una venganza política. El gobierno de facto se encuentra desesperado, ¿no? Seguramente están desesperados por las denuncias que vienen pues incrementándose en su contra. Ven cada vez más el rechazo internacional, el repudio internacional. Organismos internacionales se están pronunciando, les están haciendo observaciones, les están exigiendo que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que él exige que investiguen no solo acerca de autores materiales, sino también autores intelectuales. Y esa autoría intelectual no es difícil deducir en quienes va a recaer. Entonces, esta mañana estamos aquí
precisamente para denunciar esta represalia que es parte de una escalada y denunciarnos a sí mismo que vienen otras. Están preparando otras represalias contra el presidente Pedro Castillo. Por eso es que responsabilizamos a la señora Dina Boluarte, al señor Alberto Tarola, a los señores del Congreso de la República que incluso llamaron al jefe del INPE para presionarlo para que prosperen este tipo de sanciones. Recordemos que por los asesinatos perpetrados nunca llamaron a ningún funcionario, pero sí para presionar al jefe del INPE para que se perpetren este tipo de abusos. Entonces estamos nosotros dispuestos a responder las preguntas que tengan a bien hacer. ¡Abajo la represalia! ¡Abajo la represalia! ¡Abajo la represalia! ¡Abajo la represalia! ¡Justicia! 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 Bueno, empezamos entonces con Canal 7, RTV, con sus preguntas. Luego le sigue La República con su pregunta, pero la pregunta tiene que ser concreta, en base al tema: la suspensión de las visitas al presidente Pedro Castillo. Después sigue La República, después sigue Despernados Perú, Prensa del Pueblo, Chasqui TV y NB Informativo. Empezamos con Canal 7. Sí, dos preguntas. Una, en base a lo que usted ha señalado, ¿podría dar nombre de qué congresista ha llamado al jefe del INPE en todo caso? Usted ha señalado que congresista ha llamado para presionar los nombres de esos congresistas. Y otro es que este proceso ha sido un proceso técnico que se ha realizado por parte del INPE. Entonces, ¿ellos han actuado según su punto de vista presionados por estos congresistas? Bien, en el mes de febrero, todos recordarán, fue un hecho público que el jefe del Instituto Nacional Penitenciario fue llamado a comparecer al Congreso de la República. O sea, eso no ha sido un hecho clandestino, secreto, todos lo hemos visto, llamándolo a declarar que por qué aparecen saludos en una cuenta de Twitter que lleva como nombre Pedro Castillo Terrorismo. Eso es una presión política. Y ahí está toda la jerarquía y todo el pleno del Congreso. Eso es lo que ¿Nombre? el hecho es público. Si me permite, en todo caso, usted insiste que hay presión por parte del Congreso para esta No solo del Congreso, sino del Ejecutivo, de parte del cual viven ustedes. Disculpen si herimos la susceptibilidad de ustedes, pero eso es lo real. Del poder económico también. Si ustedes desean negar que existe presión política para esta sanción, bueno, están en su derecho de hacerlo. Creo que es público y todos pueden sacar su conclusión. Abogado, por parte de la República, usted entonces, el exmandatario, no habría incumplido el reglamento de conducta porque el INPE incluso notifica haciendo mención del artículo 30 del Código de Ejecución Penal. ¿Y cuál ha sido la última comunicación que ha tenido con el exmandatario, como lo ha notado? Además, hace algunos días había un recurso de apelación, creo que el Poder Judicial ratificó esta prisión preventiva. Si usted va a tomar o adoptar otras medidas referente al caso del expresidente. Referente a lo que indica usted de que el INPE ha impuesto una infracción en cuanto a lo que le corresponde a sus atribuciones, específicamente el Código de Ejecución Penal referente al artículo que usted ha mencionado,
precisa que cuando se vulnera el derecho a las comunicaciones. ¿Pero qué tipo de comunicaciones? Hay un bien jurídico protegido. Para que exista una sanción, tiene que haber una afectación a un bien jurídico protegido. Tiene que recaer, la responsabilidad debe recaer sobre la persona quien ha cometido el hecho. Entonces, no simplemente es coger el artículo y poner ahí e indicar que ha habido una afectación, ¿no es cierto? Una sanción tiene que ser proporcional, una sanción tiene que ser en cuanto al tema del debido procedimiento. Por ejemplo, se puede comentar acá que ustedes de repente indican subjetivamente, ¿no es cierto? La prensa nacional indica de que al señor Pedro Castillo se le ha impuesto una infracción de acuerdo a sus funciones, a sus atribuciones y de acuerdo al principio de legalidad. Falso, totalmente. Los señores servidores públicos Alberto Sandoval Moreno y William Antesana Pérez, ambos son investigadores y a la vez resuelven la sanción. ¿Cómo una persona que me investiga va a resolver la sanción? O sea, ¿hay bien procedimiento? Falso. Esta es una imputación falsa, esta es una imputación sin concreción, ¿no es cierto? Es atípico. Por lo tanto, en acá se puede ver de que hay un tema de arbitrariedad y podemos decir de que hay una persecución política. ¿Por qué? Porque los agravios que se muestran hacia la persona de Pedro Castillo Terrones no existen bajo ninguna razón. La persona tiene que haber cometido el hecho para que sea responsable, ¿no es cierto?, de la sanción, pero no se iba a concretar nada. Eso es todo. Ante ello, la defensa legal puede actuar porque la sanción ya está por parte del INPE a través de comunicados. Sí, bueno, la defensa técnica a través de su equipo legal ha interpuesto un recurso de apelación y accionará todas las vías que sean convenientes para desmontar uno por uno todas las arbitrariedades cometidas contra el presidente Pedro Castillo Terrones, tanto en este caso como en cualquier otra situación. Abogado, usted se ha comunicado últimamente con el señor Terrones porque la defensa legal no está impedida dentro de esta resolución. Bueno, resulta que el día de ayer ya han comenzado a aplicar esta sanción irregular, como lo ha referido mi colega, y más aún de manera irregular porque esa resolución no ha quedado consentida. Se tiene que resolver por lo menos la apelación y no han esperado a que quede firme la resolución administrativa, lo cual desmiente el hecho de que se pretenda de que ellos han actuado de acuerdo a sus atribuciones, o el hecho de que se pretenda maquillar de que acá no hay venganza política. Hay venganza política y esas irregularidades lo muestran. Entonces no esperaron de que la resolución quedara firme, de que se resolviera la apelación y ya la están aplicando, pero a la vez los abogados defensores no hemos podido ingresar a entrevistarnos con el presidente Pedro Castillo ni el jueves ni el viernes bajo el pretexto de que es feriado largo. Entonces ya en los hechos hay una doble sanción. Están buscando siempre la manera de tratar con crueldad a Pedro Castillo. Encarnado Perú. Doctor Robles, como usted estamos mencionando estas faltas legales o hechos, actitudes que son no casuales, sino direccionadas, como usted dice, que quieren pues aplastar, terminar, dejar en nada a Pedro Castillo. ¿Pueden hacer algo ustedes legalmente para evitar esa relación, sobre todo política y periodística, ya que para todo el mundo Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado y porque los grandes medios de comunicación lo dicen todos los días, lo repiten? Por eso, ¿ustedes tienen alguna estrategia? Prensa basura, prensa basura, prensa basura, prensa basura, prensa basura, prensa basura, prensa basura. Termino, doctor Robles. Entonces, ¿qué estrategia hay ahorita como Pedro Castillo está incomunicado totalmente, que es una violación de los derechos
así también qué estrategia hay con la prensa y para comunicar al pueblo de la realidad, de lo que está pasando. No nos enteramos, bueno, el pueblo no se entera a última hora. Ya, bien, esta defensa actúa con pleno reconocimiento de que en la realidad se ha plasmado de que desde el 7 de diciembre en el Perú no existe Estado de Derecho, y esta sanción es otra muestra de que en el Perú no existe Estado de Derecho. Es decir, a un interno lo sancionan porque aparece en un Twitter externamente unos saludos. Los saludos no ofenden a nadie, no lesionan ningún bien jurídico, ni la vida, ni el patrimonio, ni el honor, ni la integridad física, ni la seguridad nacional. Nadie. En el derecho sancionador tiene que existir lesión a un bien jurídico o un peligro. Si no, no se sanciona. Entonces, ¿qué vemos? Que esto nos confirma, y en ese escenario de ausencia del Estado de Derecho tenemos que actuar los abogados, aún sabiendo que van a declarar en contra, porque la dictadura tiene capturados las instituciones y tiene capturado ese repudio a la prensa concentrada. No es casual, pues, ¿no? Todos sabemos que el presidente Pedro Castillo no les concedió millonarios contratos de publicidad a los cuales estaban acostumbrados, y ahora Dina Boluarte les abrió el caño, y por eso pues obviamente los titulares de los periódicos y las planas de las televisoras pareciera que Pedro Castillo siguiera en Palacio de Gobierno, porque siguen ellos en el rol de oposición, pero no tienen esa misma narrativa o esa misma actitud escrutadora con Dina Boluarte. Entonces, en ese escenario de ausencia de Estado de Derecho, estamos interponiendo todos los recursos posibles para dejar sentados, sabiendo que las probabilidades son en contra. Jueces, fiscales, un reclutamiento muy intenso ha hecho la dictadura a su favor para mantenerse ahí, ¿no? Para mantener esta situación de ilegalidad. Entonces, y bueno, hemos interpuesto el recurso de apelación y interpondremos todos los recursos, tanto en las instancias nacionales, donde no vamos a encontrar justicia, como lo dijo el presidente en la última alocución que tuvo ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, y también en los organismos internacionales de derechos humanos. Prensa del pueblo de Apurímac, su pregunta. Muy buenos días, compañeros. Mi pregunta es corta. ¿Está prohibido los ingresos de los compañeros, cualquier persona que pueda ir a visitarle, o solamente son familiares? Absolutamente, cualquier visita. Ya, porque ayer publicaron una visita con el compañero, con una señora en su cuenta, justo ayer a las 3 de la tarde publicaron. Por esa es la pregunta. No le puedo responder de personas que se acercan a la puerta, que pueden ser policías de civil, pueden ser personal del INPE de civil que entra, sale de trabajar. Esos detalles no le puedo, porque yo no hago vigilancia de puerta. Lo que venimos a plantear es sobre esta sanción del Consejo Técnico Penitenciario. Eso es lo que venimos a discutir, su arbitrariedad, su ilegalidad. De eso venimos a detalles. Eso ya es tema de la puerta que yo no le puedo. Siguiente pregunta de Chasqui TV. Doctor, buenas tardes, o buenos días, perdón. Sobre la situación, la salud del presidente, ¿en qué condiciones estará, por favor, hasta ahora? Porque hay voces que se escucha de que en los próximos días podría sentir represalia también. ¿Cómo está hasta la actualidad su salud, por favor? Sí, bien, de salud él está medianamente bien. Obviamente también tiene afectaciones de salud, como muchas personas que lo tenemos. Tiene una discapacidad auditiva, por ejemplo.
Entonces él no puede estar sin los audífonos porque le afecta el equilibrio. O sea, muchos no saben eso. Entonces él se le tiene que graduar máximo cada 10 días el tema de los audífonos, si no comienza a tener vértigo, comienza a tener fuertes dolores de cabeza. ¿Y qué es lo que pasa? De que los otorrinos, los técnicos no vienen puntualmente a graduarle, y eso le genera molestias, ¿no? Ahora, obviamente, como cualquiera como nosotros tiene más de 50, tiene siempre algún malestar, ¿no? Pero emocionalmente, pese a todo lo que se hace contra él, el presidente Pedro Castillo se encuentra sereno, con estoicismo, enfrentando toda la arbitrariedad y el abuso de este gobierno. Pese a eso se encuentra así porque tiene esperanza en su pueblo, en que su pueblo va a prevalecer en reivindicar la voluntad popular y va a rescatar la democracia en el Perú, va a rescatar la patria de este grupúsculo de gente que ha logrado capturarla para sus intereses propios y de otros digamos, grupos reducidos. Entonces, él moralmente se encuentra bien, pese a todo lo que le hace. Ok, gracias. ¡La represión! ¡Abajo! ¡Castillo! ¡Abajo la represión! ¡Abajo la represión! ¡Abajo la represión! NB informativa, su pregunta, por favor. Es de acuerdo al tema. Su pregunta tiene que ser concreta. La restricción del presidente Pedro Castillo, al cual ha sido sometido. Muy buenos días, doctor Robles. Muy buenos días, hermanos presentes, prensa alternativa. Muy buenos días con todos, compañeros presentes. Bueno, agradecerle a Dios sobre todo por esta entrevista que se le está dando al doctor, y también está aclarando ahí temas, ¿no? Que es una sanción de 15 días que le han puesto al presidente Pedro Castillo, y le están prácticamente castigando de una manera, como dice, ilógica, ¿no? Que no debiera pasar esto en el Perú. Estamos llenos de corrupción, y esto ya debe terminar a través de la prensa alternativa, ya que nosotros somos las personas que estamos prácticamente despertando al pueblo peruano del profundo de la rinconada de nuestro país. Doctor, la pregunta es, ¿qué medidas ha tomado la familia a través de esta sanción de los 15 días? De repente han denunciado, o de repente van a denunciar. No sé, me gustaría también, como dice ver, ¿no? Aparte de que el presidente Pedro Castillo de repente hoy en día, como dice, lo están tomando una represalia. La pregunta es directamente al ámbito legal del presidente, y la pregunta no son para la familia, sino para la mujer. Obviamente de repente la familia no. Sí, nosotros, bueno, obviamente cualquier acción de denuncia, obviamente justamente hay un equipo de abogados para las denuncias, ¿no? No todos somos letrados. Y por eso nosotros agradecemos a la familia, estar preocupada, siempre, pese a que no les permiten ingresar, está viniendo a indagar por la situación de su hermano, entonces simplemente está respaldando el esfuerzo que hacemos los abogados, y está respaldando, y está muy agradecida la familia con los hermanos compatriotas que solidariamente están pernoctando desde el día jueves. Están pernoctando, están expresando su protesta, amparados en el derecho de reunión y de libre expresión de las ideas. No como lo dijo cierta prensa, ¿no? De que eran revoltosos, etcétera, etcétera, y que clamaban represión para estos hermanos. No, el Comité de Derechos Humanos de la ONU les ha enmendado la plana en su informe que ha emitido el 5 de abril, y les ha dicho: respeten la libertad de reunión, respeten la libre expresión de los manifestantes, basta de estar terruqueando. Entonces ya creo que hay en ese sentido hay un agradecimiento y un apoyo de la familia del presidente Pedro Castillo. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra prensa que quiere hacer una pregunta? Sabor Mix, de la región Étnica. Vemos de que hay mucha represión hacia el presidente. Vemos que hay represión a la prensa alternativa y represión a la prensa
de provincias o de las regiones. Se ve también la preferencia a la prensa nacional. A esa misma medida, a esa misma altura, ¿habría legalmente algún tipo de sanción frente a esta discriminación? Porque las prensas de regiones nos sentimos discriminados. Frente a ello, fui detenido por informar con la verdad por la Policía Nacional el 7 de enero. Bueno, compatriotas, buenas tardes, buenos días. Respecto al tratamiento diferenciado que se da a la prensa por las fuerzas policiales, el maltrato de este objeto, esto se viene denunciando y se tiene que denunciar, ¿no? Entonces estamos también para poder asumir ese tipo de defensa. Pero respecto al tema, el objeto de la convocatoria, quiero señalar lo siguiente. Revisando el contenido del Consejo Técnico Penitenciario, concretamente señala lo siguiente. El comunicado vía Twitter ha generado una repercusión nacional e internacional de carácter mediático y político. Y por lo tanto, la conclusión para nosotros es que de alguna u otra forma quieren callar al presidente de la República. Quieren que no hable. Están coaptando su derecho a la opinión, a la expresión. Como se ha señalado, él está privado de su libertad, es un interno preventivo, no está condenado. Y obviamente nosotros estamos impugnando respecto a esta decisión que es arbitraria, porque no se puede reconocerle o reputarle la autoría a él, porque él no tiene acceso a la tecnología para poder tuitear, como se dice. O sea, reputar la responsabilidad material, eso es imposible. Ahora bien, también esta resolución irrita, nula, también carece de lo que es la tipicidad objetiva de lo que se le quiere cuestionar a él, porque el inciso 5, el artículo 29 del texto único ordenado del Código de Ejecución Penal dice: se sanciona a un interno por incumplir las disposiciones sobre alojamiento, higiene, aseo, horario, visitas, comunicaciones, traslado y registro. La norma no señala, no sanciona el carácter o el tipo de comunicación. Y si uno revisa el contenido de la comunicación que se le reputa de autoría al presidente Pedro Castillo, advierte que no hay ningún contenido de carácter, digamos, difamatorio contra el Estado peruano. Denuncia en este contenido se denuncia lo que todos tenemos conocimiento, de la masacre en el Perú. Por tanto, este pronunciamiento del Consejo Técnico Penitenciario, conformado por los señores Héctor Alberto Sandoval Moreno, María Guadalupe Santamaría, William Antesana Pérez, Hugo Chan Fernández, responde a un direccionamiento externo para propiciar callar al presidente de la República. De modo que esto tiene por objeto no es que se limite la presencia de los familiares a la visita, sino es que ya no hables más, no digas lo que están diciendo o que dicen por ti. Ese es el objetivo, callarlo. De modo que la defensa legal del presidente va a impugnar en la vía administrativa y también impugnará en la vía judicial esta resolución, porque es arbitraria. Es arbitraria, es irrita por ausencia de tipicidad respecto a la presunta infracción que le habría incurrido. De modo que, compatriotas, concluyo señalando que efectivamente el día 7 de diciembre del año 2022 el presidente de la República emitió un pronunciamiento de carácter político. Lo menos que podría tenerse la presunción es de una infracción constitucional, pero jamás cometió un delito de tipo de rebelión y conspiración. Y abusivamente fue vacado por un Congreso genuflexo a los grupos de poder. ¿Para qué? Sencillamente para poder renegociar los grandes contratos que el Perú será perjudicado. Ese es el objetivo. De modo que presursamente se le evacuó al presidente de la República en base a una acción presurosa de parte del Parlamento, que no respetó en forma alguna la propia Constitución, porque la Constitución señala que el artículo 117 dice que el presidente puede ser vacado si es que disuelve el Congreso. Se disolvió el Congreso, jamás se disolvió. En todo caso, el reglamento del Congreso, artículo 89A y siguiente, señala el procedimiento por una vacancia. ¿Se cumplió? No se cumplió. Sencillamente se sentó el Congreso de la República, premunido de la ignorancia, el desconocimiento o sencillamente porque tienen interés subalterno.